Bueno, muy buenas noches para todos. Bienvenidos a esta cuarta sesión de nuestra clase de salud pública y saneamiento en áreas especiales. Espero hayan podido revisar la grabación de la clase anterior, que estábamos en semana de receso, y hayan podido adelantar en el tema. Antes de iniciar con el tema que tenemos establecido para esta sesión de nuestro día de hoy, quiero recordarles que nuestro primer parcial, que corresponde al valor del 20% de la asignatura, va a estar disponible una vez termine la clase. Va a estar disponible en el aula de Canvas, va a estar disponible en el Canvas hasta el día sábado 25 a las 6 de la tarde. Entonces, por favor, es importante que tengan presente que va a estar solo disponible hasta esa hora y fecha para que puedan ingresar y llevar a cabo, desarrollar este parcial. Entonces, es importante que lo tengan ahí claro para que no se les vaya a pasar la fecha y puedan presentar el parcial, ya que este primer parcial tiene un valor porcentual de la nota del 20%. Entonces, estará habilitado una vez terminemos esta sesión y estará hasta el día sábado 25 de octubre. No sé si ya hayan presentado parciales en otras asignaturas o no, pero recuerden que pues requieren un dispositivo que tenga cámara y micrófono para activar el Snow, que es el Snow Proctoring, que es de seguridad, y para que puedan presentar su parcial. Bueno, vamos a iniciar entonces con nuestro tema del día de hoy. Ya les voy a compartir pantalla. Permítanme, que creo que hay personas que están pidiendo admisión. Ya las voy a admitir mientras voy presentando. Creo que ya están viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí, señor. Vale. Perfecto, muchas gracias. Bueno, el día de hoy entonces vamos a ver, el día de hoy vamos a ver la clasificación internacional de enfermedades. Ese es el tema que tenemos para el día de hoy. Si vamos a hablar de la clasificación internacional de enfermedades, ineludiblemente tenemos que referirnos a la epidemiología. Y de hecho es bien importante porque el siguiente tema que vamos a ver pues estará basado en los estudios epidemiológicos. Entonces es importante referirnos a la epidemiología como ciencia. ¿Qué hace la epidemiología? Es una ciencia que permite o que estudia la distribución de los determinantes de estados o eventos en salud, particularmente enfermedades. Ojo porque no todos los eventos en salud hacen referencia a enfermedades. Y ya habíamos hablado de esto cuando al inicio de nuestras clases dábamos lo que era la definición de salud de la Organización Mundial de la Salud, en donde precisamente indicábamos que esa definición de salud de la Organización Mundial de la Salud no hace referencia única y exclusivamente a la presencia o la ausencia de la enfermedad, sino que hablaba desde 3 dimensiones, que era lo mental, lo físico y lo social. De tal manera que la epidemiología pues también se basa en dicho concepto y lo que hace es estudiar cómo se distribuyen estos eventos en salud. Pero no solo su distribución, sino que a partir de la epidemiología es posible estudiar o es posible que yo vea la frecuencia con la que distintos determinantes en salud o eventos en salud se presentan en un grupo poblacional específico, en una comunidad, en un colectivo de personas. Es decir, esa ciencia estudia cómo se distribuye y con qué frecuencia se presentan esos determinantes en salud y esas enfermedades. Claro, está enfocado hacia las enfermedades, pero pueden ser otros eventos en salud en una población. ¿Con qué fin lo hace la epidemiología? Para poder identificar qué está causando esos eventos y promover o facilitar la promoción de la salud pública para generar estrategias que permitan controlar esos eventos que se están presentando. Entonces, digamos que el objetivo principal o particular de la epidemiología es describir cuál es ese estado de salud o ese evento en salud que tiene o que presenta una población en general y explicar cuáles son las causas que están generando ese evento en salud en esa población, para que de esa forma
se puedan establecer intervenciones que permitan controlar ese evento, prevenirlo si es el caso de un evento que no es un evento bueno, si es el caso de un evento en salud que por lo contrario lo que está haciendo es mejorar la calidad de vida de la población, entonces lo que buscamos es que se pueda predecir su ocurrencia y saber cómo fortalecemos las acciones para que ese evento siga presentándose de forma que facilite y mejore el estado de salud de la población. Ese es uno de los principales objetivos que tiene. Entonces, cuando hablamos de que la epidemiología lo que busca es describir ese estado de salud de la población, pues estamos diciendo que lo que busca la epidemiología precisamente es identificar esos determinantes en salud de los que hablábamos en clases anteriores. ¿Como cuál? Como ese determinante biológico, condiciones que están asociadas a las personas por su genética. Entonces, eso es parte de lo que busca la epidemiología. Identificar, por ejemplo, factores sociales, factores ambientales que están generando ese estado de salud o particularmente ese evento en una población. Y es a lo que se enfoca la epidemiología. De tal manera que le pueda saber cuáles son las tendencias, cómo se está comportando ese evento o esa enfermedad particularmente en una población. Además, que permita identificar o explicar esas causas, qué factores están influyendo en que esa población particularmente tenga esos eventos en salud. De tal manera que se anticipa la cantidad de enfermedad que se puede estar presentando y cómo se va a distribuir. Entonces, se basa también en la predicción de la ocurrencia. Cuando hace esos análisis de dónde se están reportando estos eventos en salud y cómo se comportan frente a la población, pues permite hacer predicciones, ¿sí?, mediante modelos estadísticos de qué puede estar pasando en una población y cómo se puede estar comportando. Y esto le va a permitir de una u otra manera poder controlar y prevenir estos eventos en salud, si es el caso de controlarlos y si requieren prevenirlos, o por el contrario, fortalecerlos para disminuir la presencia de una enfermedad en una población. De tal manera que a partir del análisis que se hace de estas estadísticas y de esta forma en que se distribuyen estos eventos, se pueden implementar tanto políticas como programas que van a permitir mejorar las condiciones de calidad de vida y las condiciones sociales, ambientales de una comunidad, de tal manera que se pueda enfocar los recursos del sistema de aseguramiento en salud y los recursos estatales para controlar esos eventos que requieren ser controlados. En el caso de las enfermedades, controlar si la enfermedad ya se está propagando y qué es lo que está pasando con esa, prevenir nuevos casos, o por el contrario, generar políticas que permitan incentivar las prácticas de factores protectores que disminuyen eventos en salud de carácter mórbido, o sea, es decir, de enfermedades como tal. Entonces, venga, es que la actividad física me está favoreciendo o favorece a que la población tenga unas mejores condiciones de salud cardiovascular, entonces eso lo identifico a través de la epidemiología como un factor protector y lo que voy a hacer es, por el contrario, fomentar políticas que me permitan que esa actividad física se lleve o se haga de una forma mucho más frecuente en la población y por lo tanto se permita disminuir el riesgo de esa presentación de enfermedades. Entonces, eso también lo permite hacer. Para ello, la epidemiología requiere, entonces, y requerirá, pues, tendrá unas herramientas que le van a permitir hacer esos estudios e identificar, monitorear esa población en esos términos. Entonces, hablamos de los estudios de vigilancia. La vigilancia epidemiológica, precisamente, lo que le va a permitir es monitorear esos eventos en salud, cómo se están presentando en una comunidad en particular y lograr detectar cómo esos eventos en salud pueden estar generando ciertas enfermedades, hasta el punto de poderlo rastrear y poder saber cómo se está comportando la enfermedad en una población específica. Se basa también en otra de las herramientas que tiene la epidemiología para poder hacer estos estudios y poder identificar y caracterizar estas enfermedades, pues son los estudios descriptivos, de los cuales hablaremos en nuestra próxima sesión más detalladamente,
pero que pues de una vez mencionamos, porque a partir de esos estudios puedo determinar cuántas personas están afectadas por un evento en salud y cuáles son las características de ese evento en salud. Ojo, porque quiero ser muy claro con esto e insistir mucho en que me refiero a que están afectadas por un evento en salud, pero recuerde que no necesariamente un evento en salud representa una enfermedad, porque puede ser un evento positivo. Entonces, pues también lo puedo identificar a través de la epidemiología. También están los estudios analíticos, que esos estudios analíticos a la epidemiología le van a permitir investigar cuáles son las causas o las razones para que aparezca un evento en salud, sea bueno o sea malo. Cuando hablamos de un evento en salud, pues no es la definición correcta, pero no me quiero adelantar al tema del cual hablaremos más adelante, pero pues hablamos de eventos como enfermedades que hacen parte de esos eventos en salud, o eventos positivos como factores protectores de los que les mencionaba anteriormente. Y por supuesto, para la epidemiología es fundamental, vital, es clave la estadística, las medidas estadísticas, porque las medidas estadísticas le van a permitir utilizar indicadores, ejemplo, la tasa de incidencia, la tasa de prevalencia de una enfermedad, ahorita más adelante hablamos de eso, que le van a permitir medir cómo es o cómo ocurren las enfermedades en una población. A partir de esto que genera la epidemiología como herramienta, pues se vienen distintas aplicaciones que se puede tener. Entonces, pues en la medicina preventiva, en la promoción y prevención de salud desde la salud pública es clave porque me va a permitir identificar qué factores son los factores de riesgo que desencadenan o aumentan el número de casos reportados de una enfermedad y cómo controlar esos factores de riesgo, cómo potenciar los factores protectores, aquellos que lo que van a hacer es, por el contrario, disminuir el número de casos de enfermedades que se están presentando. De tal manera que desde la salud pública, con la epidemiología, yo puedo formular políticas que me permitan tomar decisiones basados en términos estadísticos y en evidencias tangibles de cómo se distribuye y se presenta la enfermedad en un grupo poblacional determinado. También la aplicación y la epidemiología pues permite a través de la investigación proporcionar información clave en investigaciones relacionadas con problemas de salud. Es clave la epidemiología para el estudio y la investigación de enfermedades y de factores protectores o factores de riesgo. Y permite identificar tanto factores protectores como factores de riesgo en una población. Eso permite hacer la epidemiología. Identificar esos factores, analizar cómo, por ejemplo, los determinantes en salud de los que hablábamos en sesiones anteriores, como la biología, los estilos de vida, el sistema de atención en salud y los factores ambientales tienen o afectan o generan una modificación en el estado de salud de una población. Para eso utilizo la epidemiología y la epidemiología me permite realizar eso. En ese orden de ideas hay unos principios implícitos en la epidemiología, unos principios implícitos. El primero es que para la epidemiología el sujeto de estudio no es un individuo. O sea, no estudia de manera individual al ser humano. No, por el contrario, la epidemiología estudia a un grupo de individuos, un colectivo de personas, pero ese colectivo de personas tiene una característica en común o distintas características en común. Y ojo, porque no necesariamente la característica que reúne a ese colectivo de personas que se estudia desde la epidemiología, a pesar de que hablamos de cómo se distribuyen las enfermedades en una población, hacen referencia a que las personas vivan en el mismo lugar, sino que ese conjunto de características puede ser diferentes. Sí. ¿Alguien tiene una pregunta o un comentario que me pareció escuchar por ahí? ¿No? Ok, pensé que de pronto alguien tenía un comentario o una pregunta respecto a lo que estábamos hablando. Entonces, como le decía, no necesariamente tiene que ser simplemente la ubicación geográfica. No, hay otras características que reúnen a esa persona: edad, género, condiciones ambientales, condiciones socioeconómicas, particularmente exposición, por ejemplo, a determinados contaminantes o exposición a determinadas condiciones de alimentación. Unas características que no están única y exclusivamente ligadas a
la ubicación geográfica. No, son características ligadas o distintas características de ese grupo poblacional. Ese es uno de los principios implícitos de la epidemiología. Y por supuesto, como lo hemos venido hablando desde que iniciamos en nuestra primera sesión y hacíamos lo que era esa definición de salud, o hablábamos de la definición en salud de la Organización Mundial de la Salud, pues la enfermedad tiene una connotación mucho más amplia que simplemente, o hablemos, la salud. Entonces, no solo hablan de la enfermedad, sino hablan de eventos en salud con una connotación más amplia que solamente la enfermedad, sino con los factores que están asociados a ella. Y ya hemos venido desarrollándolo y creo que he sido muy enfático en repetirlo muchas veces en esas tres dimensiones de las que habla la definición de salud de la Organización Mundial de la Salud, de ese completo bienestar físico, social y mental. Y cuando hablamos de los determinantes en salud, lo vimos precisamente, determinantes que no necesariamente están asociados a la presencia o ausencia de enfermedad, sino a factores circunstanciales debido a la forma en que el individuo vive, que están relacionados con condiciones en salud. Entonces es una connotación mucho más amplia y de hecho la epidemiología se basa en eso. Es decir, estudia todos esos factores. Entonces, si ya tenemos un contexto de lo que es la epidemiología, así algo, un barrido muy express, pero tratando de adentrarnos en lo que significa esta ciencia, en la cual no nos vamos a detener tampoco mucho, porque pues, nuestra clase es de salud pública, no de epidemiología, es una ciencia como tal, y esto nos daría para tener más de un curso, de hecho. Tenemos pregrado en epidemiología y todo, pues ya conocemos y ya sabemos a qué hace referencia esta epidemiología. Podemos adentrarnos entonces a lo que es nuestro tema del día de hoy, que es la clasificación internacional de enfermedades, que se basa precisamente en la epidemiología. ¿Qué es la clasificación internacional de enfermedades? Es un sistema que se ha creado a nivel mundial por la Organización Mundial de la Salud, que permite, como su nombre lo indica, clasificar y codificar no solo las enfermedades, sino distintos eventos en salud, de tal manera que se pueda verificar, además habla de otros eventos, no es simplemente las enfermedades. Sí, su nombre es ese, Clasificación Internacional de Enfermedades, pero va mucho más allá, porque además permite clasificar tanto signos como síntomas clínicos, otras circunstancias sociales y causas externas asociadas a eventos en salud. Fíjese, no solamente la enfermedad como tal. Y los permite clasificar de tal manera que se puedan cuantificar y que se puedan reportar y comparar a nivel de distintos lugares en el mundo. Eso es lo que permite hacer la clasificación internacional de enfermedades. Fíjense, por ejemplo, que aquí está hablando de signos y síntomas, y es algo que a veces no tenemos muy claro. Un signo clínico es aquel que se puede medir directamente. Ejemplo, un signo es la presión arterial. Yo la presión arterial la puedo medir. La presión arterial se puede medir directamente. Por eso hablamos de signos vitales. Entonces, signos vitales, las pulsaciones, el pulso cardíaco, yo lo mido directamente. Entonces, yo puedo saber cómo está una persona. Si una persona está muerta, pues no tiene pulso. Entonces, no va a haber ningún pulso en un tiempo determinado. Pero si la persona se encuentra débil por X o Y razón y hay una condición que lo está afectando, fíjese que yo puedo a través del pulso determinar si tiene un pulso, un ritmo cardíaco muy bajo o un pulso, un ritmo cardíaco muy alto. Esto es un ejemplo de lo que es un signo. Entonces, los signos, cuando se habla desde el punto de vista clínico y desde el punto de vista de la medicina y de la salud, son medibles directamente, mientras que los síntomas no se pueden medir de forma directa. ¿Sí? Síntomas. Un síntoma, dolor de cabeza. Entonces, pues una persona no va a poder medir o no se puede medir, no hay un instrumento hasta el momento que permita identificar y medir ese dolor de cabeza. Es algo que resulta siendo mucho más subjetivo. De allí que muchas veces lo que hace el médico tratante cuando eso aparece es decirle a la persona, bueno, dígame de 1 a 10 cuánto es el dolor de cabeza. Y ahí variará en función de qué, del umbral del dolor que cada uno de nosotros percibimos. Para uno será 4, para el otro será 5, para el otro será 6. Lo que hace el médico es como de un poder más o menos con eso identificar cómo se está afectando a la persona, pero realmente no hay una escala de medición y tampoco hay una medida directa de ese síntoma. Eso es lo que se debe tener en cuenta. Entonces, ¿qué hace el CIE?
Generar unas categorías, eso es lo que hace el CIE, generar unas categorías para distintas entidades morbosas. ¿A qué se le denomina entidades morbosas? A enfermedades, o para distintos signos, síntomas o circunstancias relacionadas con eventos en salud. Genera esas categorías con unos criterios ya establecidos para estandarizar. Entonces, el propósito de generar esas categorías por parte del CIE, lo que busca ese CIE, ¿qué es? Que se pueda hacer un registro de esas características de forma sistemática, de tal manera que como se organizó sistemáticamente el asunto, se pueda llevar a cabo ese registro y posteriormente permita hacer un análisis de esas condiciones en salud, de esos eventos en salud, y se pueda realizar una interpretación de cómo se está comportando el evento y poder comparar esos datos específicamente de mortalidad y morbilidad, que se han recolectado en diferentes lugares dentro de un país, diferentes regiones dentro de un país, y además poderlo comparar entre países, áreas, y poderlo comparar inclusivamente en distintas épocas. Poderlo comparar en distintas épocas. Eso es lo que permite hacer el CIE. Entonces, lo que hace el CIE es tomar un término diagnóstico, un término de un evento en salud y convertirlo de palabras a códigos alfanuméricos que van a permitir fácilmente su almacenamiento para que posteriormente se pueda hacer el análisis de esta información. Eso es lo que permite hacer el CIE. Pero aquí hablamos de dos palabras, y en lo que está en la segunda oración de la diapositiva que les estoy presentando, que son fundamentales a la hora de hablar de epidemiología y a la hora de hablar del Código Internacional de esas enfermedades, que son la mortalidad y la morbilidad. Y es importante que lo entendamos porque esta morbilidad y mortalidad son las que van a jugar un papel muy importante a la hora de hacer los análisis en salud. Hablemos de lo que es la morbilidad. Cuando nosotros hablamos de morbilidad, nos referimos a la presentación de una enfermedad o un síntoma o un signo de una enfermedad o a la proporción de esta enfermedad en una población. Se refiere también a los problemas que se pueden llegar a producir en una población como resultado de un tratamiento médico. Entonces, cuando estamos hablando de morbilidad, estamos hablando de la proporción, es decir, la cantidad de personas de una población que se están enfermando. Obviamente, esto está dado ¿para qué? Para un periodo de tiempo determinado. Es la presencia de una enfermedad o un problema de salud o un evento de salud en una persona para un tiempo determinado. Clave entender que ese concepto, lo que se ve más fácil o lo que más fácil tiene en cuenta la morbilidad es la enfermedad en la población, es lo más común. Entonces, lo que hace la morbilidad o lo que permite hacer la morbilidad es medir la frecuencia de esa enfermedad en un lugar y tiempo específico, de tal manera que permita comprender cómo se distribuye esa enfermedad y va a generar o va a permitir tomar decisiones y acciones a los que tienen que tomar decisiones en salud para controlar la propagación o controlar la forma en que esa enfermedad se está presentando en un colectivo de personas. Eso es clave entender. También la morbilidad permite o puede describir problemas médicos, como ya se lo decía y lo dice ahí la diapositiva en la última parte, que resultan de un tratamiento o de una afectación que ya está. Ejemplo, un dolor, una complicación secundaria que se dio a partir del consumo de un medicamento. Eso lo permite identificar la morbilidad. Y hay otra que van a poder entender y que a veces van a aparecer esos conceptos como el de comorbilidad. Entonces, ¿para qué utilizo? Para un conjunto de afecciones que están asociados frente a un diagnóstico principal, una comorbilidad. En algunos casos, por ejemplo, es que se sabe que una persona que tiene problemas renales y ya una enfermedad renal ya establecida, además tiene un problema de retención de líquidos. Eso es una comorbilidad. ¿Cómo una enfermedad puede conllevar a que otra condición en salud se presente? Para tener en cuenta y para poder identificar, sí. Una pregunta. Una respuesta.
un ejemplo de un problema médico, problemas médicos que producen, o mejor dicho, la morbilidad que produce un problema médico. Un segundo leo. La morbilidad también se refiere a los problemas médicos que produce un tratamiento. Un ejemplo de eso, profe, por favor. Sí. Precisamente lo que estaba mencionando. Entonces, por ejemplo, tú estás en un tratamiento médico y ese tratamiento médico te lleva a que consumas un medicamento. Pongamos que tienes una inflamación y como tienes una inflamación ya crónica, te ponen a tomar un medicamento como naproxeno o como ibuprofeno. El ibuprofeno, cuando se consume crónicamente, es decir, cuando se consume durante periodos de tiempo muy prolongados, produce un daño renal. Ese daño renal es una comorbilidad frente a lo que a ti te están tratando. Entonces, fíjate, como tienes un problema de inflamación, te están tratando con un medicamento que es el ibuprofeno. Tu diagnóstico principal es ese problema o esa inflamación que tienes. Pero esa comorbilidad que se presenta es ese problema que se desarrolló en el riñón producto de consumir el medicamento para tratar esa inflamación crónica que se tenía. No sé si con eso me hago entender. Sí, profe, ya, gracias. A eso es a lo que llamamos comorbilidad. Y también, pues precisamente desde la epidemiología es fundamental poder estudiar esa comorbilidad. Y lo que hace la clasificación internacional de enfermedades, pues también es permitir estudiar ese tipo de comorbilidades también y clasificarlas. Eso es lo que hablamos o lo que denominamos como morbilidad. ¿Listo? La mortalidad, bueno, pero estábamos hablando, espérenme, quiero ver para terminar de explicar parte de esa morbilidad de la que estábamos hablando. ¿Listo? De los indicadores de morbilidad. Entonces, cuando hablamos de morbilidad, hay dos indicadores a los que normalmente nos referimos. Uno, la incidencia. Y por eso es importante cuando se está hablando de salud, porque nosotros utilizamos esa palabra. Si es alguien que está hablando desde el punto de vista epidemiológico, desde el punto de vista de salud público, la incidencia no significa lo que en otros momentos o en otros contextos hablamos. Cuando yo hablo a nivel de salud pública y a nivel de epidemiología de incidencia, estoy hablando del número de nuevos casos reportados de un evento en salud o de una enfermedad para un periodo definido. Eso es lo que yo llamo incidencia. Entonces, la frecuencia de casos nuevos reportados de una enfermedad para un periodo específico. A eso le denomino incidencia. La incidencia nos va a ayudar a entender cuál es el riesgo de contraer una enfermedad. Eso es lo que permite hacer. Entonces, fíjense que la incidencia es fundamental a la hora de hacer estudios y a la hora de verificar cómo está la salud de una población. Si yo empiezo a ver que el número de casos nuevos que se reportan de esa enfermedad crece en una manera drástica, pues yo sé que hay un factor que está desatando que esa enfermedad se presente y me permite tomar acciones y decisiones en salud. Entonces, lo que pasó hace poco en nuestro país o el semestre pasado, cuando la incidencia de casos de dengue en ciertas zonas del país empieza a dispararse. Es decir, empezamos a ver muchos casos nuevos reportados de esa enfermedad que es el dengue. Pues empiezo yo a notar que existe un factor que está incidiendo, por eso se dice incidiendo, que está haciendo que esos casos nuevos se presenten. Y eso me permite tomar decisiones en un momento determinado para poder controlar esa enfermedad. A eso es a lo que denomino incidencia. La prevalencia, que es otro indicador que utilizamos para medir la morbilidad, me permite o indica cuál es el número total de casos de una enfermedad que se reportó. Es decir, tanto los casos antiguos como los casos nuevos en un momento determinado. Entonces, la prevalencia tiene en cuenta tanto los casos antiguos como los casos nuevos, mientras que la incidencia únicamente reporta los casos nuevos. Eso cuando estamos hablando desde el punto de vista o estamos hablando de este término de morbilidad. La mortalidad es otro término diferente que se usa ¿con qué fin? Para establecer el número de muertes o el número de defunciones en un grupo en un periodo determinado y que en algunos casos puede estar asociado a un evento específico. La mortalidad se puede notificar desde distintas perspectivas o desde distintos grupos poblacionales, llamémoslo mejor. Por ejemplo,
Mortalidad asociada a un evento específico. ¿Cuántas personas han muerto de cáncer gástrico en el último año en Bogotá, en Cali, Medellín, Cartagena, Montería, Barranquilla? Ah, fíjese, está asociado a un evento específico y a una región y en un tiempo determinado. Eso es. O puede estar determinado incluso por sexo. ¿Cuántas mujeres han muerto de cáncer gástrico en el último año en Puerto Carreño? Ah, está asociado además a otro factor como el sexo. ¿O cuántas mujeres? Por edad incluso. ¿Cuántos menores de 5 años han fallecido por infección respiratoria aguda o por enfermedad diarreica aguda en el municipio de Riohacha durante los últimos 3 meses? Eso es lo que me permite establecer la mortalidad. Cuando yo hablo de mortalidad, entonces estoy hablando del número de muertes que se presentó en un tiempo determinado. Y ahí es donde hablamos de distintos tipos, por ejemplo, de mortalidad, y de indicadores. Ejemplo, la tasa de mortalidad. El número de muertes que se presentan en relación a un número de habitantes. Entonces, por eso normalmente a veces vemos que existen tasas de mortalidad que están asociadas, por ejemplo, por cada 1000 habitantes. ¿Cuál es el número de muertes por cada 1000 habitantes? ¿O cuál es el número de muertes por cada 100.000 habitantes? ¿Para qué? Para un periodo específico. Generalmente, ¿cuál es el periodo específico que solemos utilizar para reportar mortalidad? Anual. Entonces decimos cuántas muertes están asociadas o se representan en una población por cada 100.000 habitantes en un año. De ahí hablamos pues de tasas de mortalidad como la tasa general. El número total de muertes de una población, no importa cuál fue la causa, en un año determinado. O hablamos de mortalidad específica. La mortalidad específica está relacionada con la tasa de muertes o el número de muertes que causó una enfermedad determinada en una población. Por ejemplo, ¿cuántas personas murieron de lo que le estaba mencionando o de ataque cardíaco en el municipio de San Onofre, en Sucre, en el último año? Ah, esa es una tasa de mortalidad específica. Esa es una tasa de mortalidad específica. ¿Listo? Ahí hablaríamos de mortalidad específica. Mortalidad infantil, pues tasa de muertes en niños menores de 1 año, en niños menores de 5 años. Mortalidad, por ejemplo, materna, la mortalidad materna, que es el número de muertes relacionadas con el embarazo, el parto o el puerperio, que el puerperio que es por lo que comúnmente nuestras abuelitas llamaban como la dieta. Pues ese periodo que se da después de haber tenido el bebé. Hablamos, por ejemplo, y de hecho es un indicador muy importante en salud pública, que es la mortalidad evitable, el número de muertes que se podían haber evitado con una atención sanitaria de calidad o si se hubieran evitado los factores que generan esa enfermedad. Por ejemplo, desde lo que es, por ejemplo, contaminantes atmosféricos, cómo es mortalidad evitable porque no tenemos el factor que detona esas enfermedades como lo es la contaminación atmosférica en una zona particular. Entonces, eso es mortalidad evitable. Y de hecho, en algunos casos lo que hacemos es comparar la mortalidad con la letalidad. Y es importante que tengan claro que estos dos conceptos son totalmente diferentes. Cuando hablamos de letalidad, estamos hablando de la proporción de muertes que hay frente a los que ya están diagnosticados con una enfermedad específica. Eso es a lo que llamamos letalidad. Entonces hablamos de letalidad de cáncer. Entonces, la letalidad del cáncer es de 60 sobre 100. Es decir, de cada 100 personas diagnosticadas con cáncer de un tipo específico, 60 fallecen. Esa es la letalidad. Entonces eso me permite saber qué tan fuerte o drástica es una enfermedad respecto a otra. Porque puede que yo, por ejemplo, estoy dando casos, o sea, no son los números exactos, pero es como para que me entiendan el concepto de letalidad del que yo estoy hablando. Yo podría estar, por ejemplo, hablando de que el cáncer gástrico tiene una letalidad del 60-70%, o sea, quiere decir que es de cada 100 pacientes que tienen la enfermedad, de cada 100 pacientes que tienen esa enfermedad, ¿sí? ¿Alguien tenía una pregunta? Ok, que de cada 100 pacientes que tienen esa enfermedad, ese cáncer gástrico, 70 fallecen.
versus otro cáncer que puede ser, digamos, un cáncer de piel, en donde no son los datos reales, pero es para que me entienda. De cada 100 pacientes que poseen o que tienen o fueron diagnosticados con esa enfermedad, con ese tipo de cáncer, 20 fallecen. Entonces yo digo, tiene una menor letalidad. Entonces no se debe confundir la letalidad con la mortalidad. Sin embargo, yo puedo hacer análisis tanto de mortalidad como de letalidad. En ese orden, pues yo lo que puedo mirar es que esa mortalidad está aplicada a toda la población, mientras que la letalidad está aplicada a una proporción de población que ya padece una enfermedad específica. ¿Qué es lo importante de la mortalidad? Pues que es un indicador clave para estudios demográficos y me permite identificar aspectos sociales, esos determinantes en la salud de los que hablábamos en sesiones anteriores, que tienen incidencia sobre la población y sobre cómo se comporta un determinado evento en salud en una población específica. Eso me permite. Entonces, permite identificar cuáles son las principales causas de muerte y evaluar el impacto de esos factores en determinados momentos. Eso es lo que puedo hacer con la mortalidad. Entonces, regresando y volviendo a esto de lo que estamos hablando, que es una clasificación internacional de enfermedades, regresando a esto, entonces lo que podemos ver es que lo que hace esa clasificación internacional de enfermedades es agrupar todos esos diagnósticos de distintos eventos en salud en 5 grandes grupos. Y todo lo que no esté clasificado en esos 5 grupos lo clasifica en otro grupo distinto, que ahí es donde entran otras circunstancias, otros eventos, signos y síntomas. Entonces, el Código Internacional o la Clasificación Internacional de Enfermedades clasifica a todas estas enfermedades o esos eventos en 5 grandes grupos. En las enfermedades epidémicas, en las enfermedades constitucionales o generales, enfermedades localizadas ordenadas por sitios, enfermedades del desarrollo y traumatismos. Arranquemos entonces hablando de esas enfermedades epidémicas. Cuando hablamos de esas enfermedades epidémicas, pues ya creo que todos somos unos duros y hemos sabido a partir de lo que vivimos hace poco que es esa enfermedad epidémica. Pero vamos a tratar de especificarlo de manera muy concreta y en una forma detallada, pero concisa. Las enfermedades epidémicas son enfermedades infecciosas causadas por un organismo o un microorganismo patógeno, que se pueden transmitir directa o indirectamente de una persona. Y allí también se consideran aquellas enfermedades que denominamos de origen zoonótico, esas enfermedades que un animal puede transmitir al hombre. Son enfermedades también infecciosas que pueden transmitir un animal al ser humano y que denominamos como enfermedades zoonóticas. Si estamos hablando de epidémicas, entonces tenemos que tener claros estos conceptos. ¿Como cuáles? Como el concepto de brote. ¿Qué es un brote? Un brote es cuando en una comunidad, en un colectivo de personas, bien sea una región, un municipio o incluso una institución, hay un aumento en la incidencia, ¿sí? En la morbilidad, en la incidencia de una enfermedad. Recuerde que incidencia es que el número de casos nuevos reportados de esa enfermedad. Entonces, cuando se aumenta el número de casos de una enfermedad con unos valores drásticamente en un lugar, frente a los valores que normalmente se registran de esa enfermedad, que son los valores que llamamos endémicos, pues allí sabemos que existe una fuente que está haciendo que se propague esa enfermedad. Eso es a lo que llamamos un brote. Ejemplo, yo esperaría que en un jardín infantil se tengan, qué sé yo, por lo menos durante un mes reportados unos 8 casos de enfermedad diarreica aguda, o 3 casos, por decirlo. Si en ese mismo periodo de ese mes se presentaron 12 casos, entonces yo ahí estoy hablando de que hay un brote. Normalmente yo esperaría, o lo común es que se tengan 3 niños que están enfermos, en ese caso 3 niños enfermos de enfermedad diarreica aguda, pero se reportaron 12 en el mismo periodo. Quiere decir que existe un evento, hay un evento particular que está haciendo que esa enfermedad aumente en el número de casos, por eso hay un brote. Ahí es cuando hablamos de brote. Si hablamos de epidemia, es porque esa misma enfermedad se ha propagado mucho más rápido y a una población mucho más grande. Es decir, ha tenido la capacidad
de afectar simultáneamente a un número de personas mucho más amplio en un periodo de tiempo más corto, concreto y con una extensión mucho más grande. Eso es lo que llamamos epidemia. Y ya la pandemia, como ya lo conocemos, pues es la misma afectación, pero en una región geográfica mucho más extensa. Pasa de país a país y pasa en distintos continentes. Entonces, fíjese, por ejemplo, que este año hablamos de una epidemia de dengue en Colombia. En Colombia, en varias regiones del país, empezaron a incrementarse los casos de dengue versus a los que uno esperaría que normalmente se reporten. Entonces, quiere decir, hay un factor que está haciendo que este número de casos aumente dramáticamente. Por eso hablamos de una epidemia. Pero ya cuando hablamos de pandemia, hablamos de una extensión bastante grande. Antes del COVID-19, lo que se había medio considerado como una pequeña pandemia era que empezó siendo un brote de ébola en África Occidental y que se empezó a considerar como pandemia porque ya se dio en varios países de África Occidental. Pero digamos que no habíamos tenido una pandemia como la COVID-19 desde el siglo pasado, a mediados del siglo pasado, cuando se presentó en el siglo XX, hacia los años 20 y 30, lo que fue la pandemia por influenza española. Entonces es una enfermedad en una zona donde no había y empieza a ser una enfermedad gigantesca. Entonces lo que hace el CIE es coger todas estas enfermedades y ponerlos en un grupo y darles un código alfanumérico. Tenemos, por ejemplo, las otras que son las enfermedades generales, enfermedades que se desarrollan a partir de trastornos permanentes de una función vital. No es una alteración local o general, puede ser pasajera o no. Eso es una enfermedad general. Distinto a lo que tenemos como enfermedades localizadas, aquellas que ya están limitadas a una parte del cuerpo. El cáncer, hasta antes de que haya habido una metástasis y se haya diseminado por los ganglios linfáticos del cáncer, se considera una enfermedad generalizada, localizada. Entonces dice, cáncer de cuello uterino. Ya sé que está en el cuello uterino. No ha hecho metástasis, pero ya lo tengo localizado. La artrosis es una enfermedad que ya se sabe que está puesta o se dio en una zona específica del cuerpo. Hablamos de enfermedades del desarrollo, son enfermedades severas de larga duración que están relacionadas con trastornos físicos, por ejemplo, la ceguera o afectan la capacidad mental o un problema de aprendizaje. Generalmente, cuando hablamos de una enfermedad del desarrollo, es un problema que tiene una afectación de toda la vida y afecta la vida cotidiana de la persona. Es una enfermedad que generalmente no tiene un tratamiento o una cura, pero que va a afectar directamente a la persona durante todo el tiempo de su vida. Y finalmente hablamos de lo que son los traumatismos, que son daños corporales inesperados. No se esperaba que se ocurriera esto. Generalmente es una condición repentina grave, una quemadura, una concusión craneal, una fractura, una lesión de columna. Tiene una particularidad, afecta en algunos casos la expectativa de vida o modifica y afecta la calidad de vida de la víctima. Puede que no permanentemente, pero sí durante su periodo. Es un traumatismo, una fractura, pues afecta la calidad de vida de la persona porque la persona no se va a poder mover ni movilizar igual. Puede que esa fractura después sane y no vaya a haber ningún inconveniente y pueda volver a retomar su vida común y corriente, como puede que no, que definitivamente afecte esa expectativa de vida y afecte la calidad de vida en un periodo mucho más prolongado. A eso es a lo que llamamos traumatismo. Entonces, lo que hace la clasificación internacional de enfermedades es asignar una letra y unos números para cada uno de esos diagnósticos de tal manera que agrupe todas esas enfermedades en esos códigos y en esa sistematización y se pueda llevar a cabo un registro estadístico mucho mejor de esas enfermedades de tal manera que se pueda comparar lo que ocurre con ese evento en salud en distintos colectivos de personas, en distintas regiones y en distintos tiempos. Eso es lo que permite hacer la clasificación internacional de enfermedades. ¿Quién genera esa clasificación? La Organización Mundial, y saca una versión y una actualización. Esta que les estoy presentando en pantalla es la versión anterior, que corresponde al CIE 10. La versión actual que tenemos del CIE es el CIE 11. Y que posiblemente después tendrá una actualización porque van apareciendo nuevas enfermedades y se van codificando. Por ejemplo, en el CIE 10 no aparece el COVID-19 como enfermedad. Entonces es posible que hoy en día sigamos registrando el CIE bajo un código de enfermedades no especificadas, pero ya sabemos que existe y que está ese CIE
perdón, que existe esta enfermedad que es el COVID-19. Posiblemente en la actualización que se haga de esta clasificación internacional en la versión número 12, ya aparezca un código alfanumérico asignado para esta enfermedad que es el COVID-19, que no se tenía cuando inició. Entonces, es lo que me permite y es la ventaja que tiene esa clasificación internacional de enfermedades. Entonces, aquí, por ejemplo, lo tiene, mire, del A00 al B99 hay ciertas enfermedades infecciosas. Entonces, ahí aparecerá un código para el cólera, un código para shigellosis, para determinadas enfermedades que están relacionadas con eso. Y mire, hay un montón de códigos y de enfermedades. Incluso mire que hay unas situaciones que o son factores, fíjese, por eso decía que si no está basado única y exclusivamente con enfermedades. Mire la clasificación o el alfanumérico que tenía el C10 del Z00 al Z99, ahí incluía factores que influyen en el estado de salud y contacto con los servicios de salud, que no necesariamente representan una enfermedad. E incluso tenían o tienen unos códigos especiales para ciertas situaciones. Eso es lo que permite hacer el CIE. Muy importante para nosotros desde el punto de vista de saneamiento, porque nosotros desde el punto de vista de saneamiento con el CIE podemos consultar cómo se generan, cuáles son los reportes y filtrar en los sistemas de vigilancia del Estado, en los que tenemos información de esas enfermedades, por ejemplo, cómo está una población respecto a una condición de salud en particular. Yo podría verificar en una zona específica cuál es el número de enfermedades diarreicas agudas presentadas en la población. Y eso me va a permitir, por ejemplo, asociarlo con condiciones de saneamiento como tratamiento o acceso a agua potable, tratamiento de aguas residuales, manejo de excretas en esa población. Y a partir de ese indicador y del reporte de esas enfermedades, yo podría, por ejemplo, ver si lo que yo hice o las acciones que yo realicé en el saneamiento tuvieron un impacto sobre la salud de la población o no. O cómo la ausencia de esas condiciones de saneamiento pues representan una problemática de salud en particular para ese colectivo de personas. Eso es lo que me permite hacer el CIE. Profe, sí. Muchas gracias por la intervención. Qué pena interrumpirle. Quería pedirle el favor de que nos regalara los últimos 3 minutos de la clase ahorita, si podía hacernos el favor. Pues yo nunca he presentado un parcial virtual de este modo. Bueno, entenderé ya cómo será la mecánica, pero sí que quisiera que nos dijera, nosotros tenemos hasta el momento 4 temas: introducción a la salud pública, aseguramiento en salud, determinantes en salud, y el de hoy, que es Código Internacional de Enfermedades. Se supone que, pues ahí están las clases que usted dio, están las grabaciones. El método de estudio, lo que le quiero preguntar es que si el método de estudio es revisar esas grabaciones, digamos, entenderlas, obviamente, escucharlas, en fin, mirar las diapositivas, me lleva a mí a entender de manera general el tema para yo poder en el parcial responder las diferentes preguntas. Quería saber eso, cuántas preguntas son, más o menos qué tipo, no sé, eso quería como que nos orientara en los últimos 2 minuticos de la clase, por favor, profe. Claro, con mucho gusto. Entonces, permítame, ya cerramos con lo que son los RIPS y ahorita en los últimos minutos de la clase les explico un poco respecto a eso. Claro, con mucho gusto. Entonces, voy a terminar presentando esto que tiene que ver con los RIPS porque es importante que lo tengan presente y ya, entonces, respondo a esa inquietud que tiene. Creo que hay alguien más levantando la mano. Gustavo. Profe, sí, habla Gustavo, Gustavo Sí. Gómez. Profe, yo tengo una duda con respecto a lo que estaba mencionando del brote, epidemia y pandemia. Sí. La pregunta mía, profe, es ¿en qué proporción se puede considerar que hay un aumento de enfermedades típicas, por lo menos hablemos de enfermedades diarreicas, no sé, en un centro educativo? Cuando hay un aumento, ¿de qué proporción se puede considerar que es un brote? Un ejemplo, Bueno, si lo esperado son 5 casos mensuales, ¿en qué momento yo digo, no, definitivamente esto ya es un brote un brote pues que es atípico a los datos esperados? digamos que no existe, digamos,
un valor establecido directamente que me lo indique. Quien toma la decisión para declarar que existe un brote, que existe epidemia o pandemia, pues son las autoridades sanitarias. Sin embargo, normalmente desde la estadística y cuando uno ve epidemiología, empieza a considerar que cuando hay un aumento de más del 20-30% en los casos endémicos, ya puedo empezar a hablar o a considerar que se está presentando un brote, porque ese ya es un aumento estadísticamente significativo. Entonces, no hay un valor estándar, pero desde la estadística y desde la epidemiología solemos decir como, bueno, si hay un aumento entre el 20 y 30% de los valores endémicos esperados de una enfermedad en una zona en particular, ya puedo estar empezando a hablar de que existe un brote. Sobre todo, además de tener en cuenta el número de casos, hay que tener en cuenta el periodo de tiempo en el cual se presentó. Si es que el número de casos aumenta en una proporción superior a ese 30% en un lapso, en un periodo muy corto, quiere decir que ya estoy frente a una situación que puedo denominar como un brote. Ok, profe, muchas gracias. Bueno, con gusto. Bueno, esto es cortiquitico, que son los RIPS. ¿Qué es el RIPS? El RIPS hace parte del Sistema de Información de Prestaciones en Salud. De hecho, se denomina Registro Individual de Prestación de Servicios en Salud. Entonces, resulta que como lo vimos en nuestro sistema de aseguramiento aquí en Colombia, pues el Sistema General de Seguridad Social requiere controlar o regular cómo se han presentado el soporte de ventas y servicios que se ha dado. Jeffrey, voy a termino el tema y con gusto escucho su pregunta, porque este tema ya lo termino cortico y ya contesto su pregunta, no se preocupe que ya lo vi. Entonces le decía, este sistema o estos RIPS lo que hacen es el soporte de venta de servicios de salud. Entonces básicamente el RIP se creó para que las EAPBs, recuerde que las llamamos EAPBs, ¿sí? Es el nombre oficial, entidades administradoras de los planes de beneficios en salud, que lo seguimos llamando coloquialmente EPS, pero cuyo nombre desde el Ministerio de Salud en Colombia es EAPBs, tiene que pagarle a las IPS, que son las instituciones prestadoras. ¿Cómo les va a pagar a las IPS, a los profesionales, la prestación que hizo de los servicios en salud? Entonces, el RIPS lo que hace es presentarte tanto la factura de lo que se presentó en medio magnético como registrar por qué se paga esa cuenta. Entonces, una persona consultó o tuvo un motivo de consulta, yo lo atendí, entonces como yo IPS lo atendí, pues tengo que cobrarle luego a la EAPB por esa atención, bien sea por las imágenes diagnósticas o bien sea por el motivo de consulta, por el diagnóstico que se hizo. Entonces, en realidad los RIPS se usan desde la parte comercial, pero como yo estoy llevando un registro frente al prestador del servicio y la EAPB, ese servicio o lo que originó el servicio de esa prestación queda registrado a través de esa factura, que es el diagnóstico y que lo generó. Entonces, ese diagnóstico queda ahí. Entonces, cuando el médico lo atiende, el médico busca la clasificación internacional de enfermedades o el sistema tiene ya puestos los códigos de esa clasificación internacional de enfermedades y con ese código registra precisamente esa enfermedad y esa enfermedad va a la base de datos. De tal manera que es posible que exista un sesgo. Claro que sí, porque yo pude haber primero consultado o mi motivo de consulta fue uno, pero después cuando ya me hicieron otros exámenes y ya volví nuevamente a consulta médica, ya se generó fue otro diagnóstico. Pero como esto está asociado directamente a un paciente, tiene una zona geográfica en donde se presentó y tiene todos los datos de ese paciente, yo puedo cuantificar y llevar a cabo ese registro de lo que sucedió con ese paciente y de esa forma, utilizando la clasificación internacional de enfermedades, puedo registrar los datos de lo que sucedió allí. Entonces, los RIPS son una herramienta que tiene el sistema de seguridad social o el sistema general de salud de nuestro país para registrar comercialmente lo que pasa entre EAPBs y EIPS, pero que también permite registrar cómo se van diagnosticando las enfermedades. Y a partir de esos RIPS, pues puedo generar y utilizar ese código internacional y poderlo llevar a cabo y poder identificar la enfermedad y registrarla y sistematizarla. Jeffrey, ya ahora sí escucho su pregunta, por favor. Muy buenas noches. Buenas noches. Sí, sí, lo escucho perfectamente. Mi pregunta, no, como nosotros tenemos parcial esta semana, pues, ¿cierto? Sí. Tenemos que presentarlo.
tenemos nosotros 4 grabaciones a las cuales nosotros podemos reutilizar, reescuchar para poder responder este parcial. Yo quisiera preguntarle, profe, si su merced nos recomienda de pronto de la bibliografía que hay compartida en el Canvas, de pronto que leamos alguna en particular o solamente con las grabaciones nosotros podemos tener un amplio dato de lo que vamos a ver. Ok, eso exactamente iba dirigido a la pregunta que hacía el compañero anterior. Entonces vamos a hablar al respecto. Bueno, ustedes saben que aquí en el curso tenemos un material que pueden ustedes consultar. Entonces, primero, yo les he ido, creo que solo les debo en este momento la última que fue la de los determinantes. Yo les he ido compartiendo a ustedes tanto las diapositivas que yo he presentado en clase, como pues las grabaciones a las que ustedes tienen disponibles. En este momento estoy precisamente publicándoles las últimas que faltaban de nuestras sesiones hasta la clasificación internacional de enfermedades. Ustedes tienen un documento también ahí puesto en el Canvas. Si quieren, pues permítame, obviamente voy a compartir mi pantalla, pero va a salirles lo que es el mío, ¿no? No sé si a ustedes se les ve igual el Canvas, pero pues este es el Canvas mío como docente y ustedes van a poder pues verificarlo con el suyo. Aquí tienen un documento que se llama Autoría en Salud. Entonces ese documento tiene como las herramientas principales frente a los temas que hemos visto acá en clase. Ese documento pues les sirve también de guía, también tiene una bibliografía que ustedes pueden consultar para ahondar respecto a los temas en los cuales estamos viendo. Frente a la evaluación y lo que ustedes me estaban preguntando, pues aquí no sé si a ustedes les sale así, hay una parte donde dice evaluaciones y ahí dice precisamente dónde está el parcial y cómo está el parcial disponible, hasta cuándo está disponible. Entonces, pues primero que tenga presente del parcial es que el parcial tiene un límite de tiempo de 20 minutos. Es un parcial muy corto, realmente no es un parcial muy complejo, por eso el tiempo que dejo para el parcial no es muy amplio. No estoy seguro en este momento, permítame, ya verifico precisamente el número de preguntas que tenemos para el parcial. Es un parcial que tiene 10 preguntas, son preguntas muy sencillas, algunas de ellas son de selección múltiple, otras de estas preguntas son de completar espacios vacíos, otras son de verdadero o falso, y creo que si el tiempo está un poco corto, voy a ampliarles aquí en este preciso momento a 30 minutos, pero son preguntas realmente que todas salen de las clases. No estoy preguntando nada que no hayamos visto en clase o que no haya puesto yo acá, que no esté en las presentaciones o en el material. La idea de que pueda consultar y verificar material más a fondo, pues puede ser y se puede guiar en la bibliografía que está tanto en el PDA, que es el plan de aula que ustedes tienen allá en los módulos y tienen en el módulo cargado. Ese PDA tiene una bibliografía que le va a permitir de pronto revisar y ahondar en esos temas que hemos desarrollado, como en la autoría y en las clases que tenemos y en las presentaciones de diapositivas. Ese es el material. Entonces, no es que requiera de consultar a profundidad de que requiera consultar a profundidad esa bibliografía. Creo que hay otra persona que me está preguntando en el chat que dónde puede consultar las estadísticas de enfermedades en el sistema de vigilancia de Colombia, que es el Civigila, se lo estoy poniendo ahí en el chat. Entonces, el Civigila permite consultar esas estadísticas de enfermedades en Colombia y además en los boletines epidemiológicos de cada autoridad sanitaria a nivel regional y departamental. Robin, ¿tiene otra pregunta? Buenas noches. Profe, una pregunta, la actividad que hay que subir el pechacucha, ¿eso tiene que ser individual o puede ser en grupo? Es individual. Aquí todas las actividades que yo pongo son individuales. Ok, gracias. Listo, con gusto. Profe, yo tengo una consulta, qué pena. Sí. Nosotros para presentar parciales dependemos de una aplicación que se llama Small, si no estoy mal. Sí, Small. Que tengo entendido que esa aplicación lo que hace es pues, enfocar la cámara y activar un micrófono. Sí, ¿Hasta qué punto podemos nosotros hacer uso, digamos, de unas notas previas que saquemos como material de apoyo para responder? El sistema lo va a ¿Qué tan reportar y válido lo va a es registrar. eso?
Ese es el problema. El sistema lo va a reportar y lo va a registrar. Entonces voy a lo que decía y la primera pregunta que hizo el primer compañero. Entonces, clave que tengan presente. Entonces continúo. Son 10 preguntas, tiene 30 minutos para ingresar. Usted puede ingresar cuando quiera. Clave que desde el dispositivo del que usted vaya a presentar el parcial cuente con cámara y micrófono. Si el dispositivo no tiene cámara y micrófono, no lo va a dejar presentar el parcial, porque lo que le va a decir es que no, como no tiene cámara y micrófono, no puede hacer el seguimiento de seguridad. Entonces es importante que para presentar el parcial tenga un dispositivo que tiene cámara y micrófono. Creo que en algunas ocasiones el dispositivo, incluso cuando usted va a presentar y va a entrar a presentar ese parcial, le pide que usted descargue como una aplicación o descargue como una extensión para poder presentar el parcial. Entonces él mismo lo lleva como a la página y le dice que autorice y que descargue esa aplicación, esa extensión para que pueda presentar el parcial. Eso es importante. El dispositivo o ese Smode lo que va a hacer es no le va a permitir abrir ninguna ventana del computador, no le permite abrir ni ninguna ventana en internet, ni le va a permitir abrir ningún archivo, ninguna otra aplicación. No puede abrir Word, no puede abrir Excel, no puede abrir nada, ni siquiera la calculadora. Él le va a bloquear el computador mientras usted presenta el parcial. Clave que tenga claro que el parcial es secuencial, entonces usted está en la primera pregunta y no le permite avanzar a la segunda y devolverse a responder la primera. No, tiene que responder la primera para poder pasar a la siguiente pregunta. Eso también es importante que lo tenga. Y como tiene cámara y tiene micrófono, él va a reportar y él va a verificar movimientos si usted tiene movimientos extraños y es posible que en el reporte le pueda bloquear. Entonces, pues, por eso es que es muy difícil que usted tenga otros apuntes o tenga otras cosas ahí cerca, porque de pronto el mismo sistema verifica que usted no está mirando hacia la pantalla, está mirando hacia otra parte, lo toma como sospechoso y lo puede bloquear. Entonces es para que tenga en cuenta esas recomendaciones a la hora de presentar el parcial. Sin embargo, lo que yo le digo, ahora yo lo llamamos parcial porque institucionalmente lo han llamado parcial. En algunos casos yo lo llamaba quiz porque en realidad no es o no tiene el rigor de lo que puede ser un parcial. Pues porque en medio de todo, por lo menos para mí, Johan Alexander Álvarez Berrío, en esta asignatura y como docente, pues considero que cuando una persona está haciendo un posgrado, una especialización o una maestría, pues ya tiene otros intereses distintos a posgrado. Usted está aquí porque está buscando un conocimiento y tiene una actitud distinta. Entonces, pues no se trata de generar ese pánico, ese miedo nuevamente con los parciales. Entiendo que incluso muchos de ustedes llevan mucho tiempo fuera de la academia y no han estudiado y pues no es fácil para uno retomar ese orden y ese estudio. Y pues considero que ya también hablamos de que ya pasamos por la etapa de pedagogía, somos adultos y tenemos cierta edad y ya tenemos que hablar es de andragogía, una pedagogía aplicada a los adultos y aprendemos de una forma distinta a la que aprendíamos cuando estábamos en un pregrado. Entonces, pues eso lo tengo en cuenta en el parcial, así que no se preocupen porque el parcial, pues en realidad no es muy complejo. ¿Ok? Entonces, espero que con estas aclaraciones haya podido explicarles un poco más al respecto. Cualquier otra inquietud o duda que tengo, con mucho gusto se las puedo resolver. Me manda un mensaje a través de Canvas. Por favor, no me mande un mensaje directo al correo electrónico porque el Canvas me permite hacer trazabilidad de qué curso es el que me está enviando el mensaje. Y yo tengo varios cursos de distintas asignaturas en distintos programas, tanto en maestría como especialización y pregrado, y pues entonces para mí a veces es difícil, si no me mandan a través del Canvas la comunicación, saber de quién se trata y de qué curso es. Si tienen alguna inquietud adicional, pues me mandan a través del Canvas un mensaje y yo con mucho gusto los voy respondiendo. Muchas gracias por su tiempo, por sus inquietudes, por la participación que han tenido en la clase del día de hoy. Recuerden el parcial, nos vemos dentro de 8 días en la siguiente sesión. Que tengan una feliz noche y que descansen. Gracias, profe. Gracias, ingeniero. Muchas gracias, profe. Gracias, profe.